Gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todos. Yo lo que voy a hacer es básicamente presentar la perspectiva de la economía mexicana para lo que resta del presente año y obviamente para el 2022. Con ello, pues, iniciaré tratando de contextualizar la economía en el contexto externo. Bueno, en primera instancia me gustaría mostrarles el comportamiento de la economía mundial. Pues el tercer trimestre fue malo para la economía, como pueden apreciar en la gráfica a la izquierda. Tanto Estados Unidos, China, incluido México, reportaron tasas de crecimiento económico relativamente desfavorables con respecto a lo que se había observado en el segundo trimestre y en los trimestres anteriores. Esto obedeció básicamente al desabasto de materiales en el mundo y pues afectó el comportamiento en términos generales en el tercer trimestre. Sin embargo, al cuarto trimestre la información que ya se va publicando está indicando que probablemente la economía mundial va a recuperar el ritmo que perdió en el tercer trimestre, de tal modo que podremos ver pues tasas de crecimiento relativamente favorables en el 2021 y sobre todo en el 2022, aunque obviamente por debajo de lo que va a ser este año. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, proyecta que en el 2021 la economía mundial crecerá 5.9% y 4.9% en el 2022. Estados Unidos 6% en el 21 y 5.2% en el 22. Y así el caso del resto de países. Como les digo, hay algunas señales de desaceleración que han estado apareciendo, que habría que controlar para ver cuál es la perspectiva definitiva de la economía mundial. Acá hay algunos indicadores. Los PMI son unos indicadores que elabora la compañía Markit y que son básicamente indicadores muy oportunos sobre el comportamiento económico de los países. En este caso están descompuestos por el sector manufacturero y no manufacturero, y lo que están diciendo es básicamente que la economía estadounidense pues está creciendo, pero a ritmo decreciente. Igualmente la eurozona, ustedes pueden apreciar en el caso de la eurozona ha venido creciendo de manera importante, aunque de manera desfasada con respecto a Estados Unidos, pero ya comenzó a observar también algunos indicadores de crecimiento decreciente. Y finalmente el caso de China, donde hay en el mes de agosto, por ejemplo, este indicador mostró que la economía entró en contracción. Felizmente las cifras de septiembre y octubre han salido un poquito mejor, pero de todos modos el hecho simplemente de que esté bordeando los 50 puntos ya está indicando la posibilidad de que la economía china pueda en algún momento entrar en contracción. El otro elemento que es interesante es que la recuperación económica después de la COVID estuvo gobernada en la mayor parte del mundo por la recuperación del consumo. Ustedes pueden apreciar en la gráfica de la izquierda, la caída se dio en el consumo, pero también la recuperación fue fundamentalmente el consumo y sobre todo el consumo privado, ¿no? También ha tenido papel importante en los últimos trimestres, y el caso de Estados Unidos es el más notable, ¿no? A consecuencia de las transferencias de ingresos que hizo el gobierno a las familias y a las empresas, se observó una recuperación interesante del consumo privado, sobre todo en bienes durables, en tanto que el consumo de servicios no ha sido tan, no se ha recuperado de manera tan rápida como el consumo de bienes durables. Ustedes pueden apreciar en la gráfica, la tendencia, esa línea punteada roja, es la tendencia que traía el consumo de bienes durables antes de la epidemia, ¿no? Ahora lo que estamos observando es un consumo muy por encima de la tendencia, ¿no? En el caso de servicios igual, la tendencia era la línea punteada azul y el consumo de servicios está todavía por debajo de la tendencia que se tenía antes de la COVID. Como es natural, al haber habido un fuerte incremento en el consumo de bienes durables, los precios de los bienes durables también han aumentado de manera importante. Vean la gráfica de la derecha, el incremento de precios de bienes durables ha sido
más alto que el incremento en los precios de los servicios. Esto es muy interesante porque vamos a regresar sobre este tema más adelante. Lo que está diciendo es simplemente que el dinero que recibieron las familias estadounidenses, la ayuda del gobierno, la dedicaron a comprar fundamentalmente bienes durables, vale decir, televisores, pantallas de televisión, automóviles, bienes de línea blanca, etcétera, etcétera. El otro elemento que ha impulsado la recuperación económica en el mundo ha sido el avance en contra de la COVID, ¿no? En la gráfica a la izquierda ustedes pueden apreciar el número de contagiados en el mundo ha bajado de manera significativa, salvo algunos países como el caso de Reino Unido, el caso de Estados Unidos, en que la gente pues no está dispuesta a vacunarse, no quiere vacunarse y ha mantenido el ritmo de contagios relativamente alto. El caso que está preocupando, sobre todo en los últimos días, es el caso de Alemania. Ustedes pueden apreciar en la gráfica cómo Alemania, después de haber registrado una ligera corrección después de la cuarta ola, ahora está aumentando de manera importante hasta alcanzar niveles ya en los últimos días superiores a los anteriores olas que se habían registrado en Alemania. La única característica es que el índice de mortalidad pues, es relativamente bajo. Pese a ello, la figura en América Latina es diferente. Ustedes pueden apreciar en la gráfica de la derecha cómo el número de contagiados en América Latina ha bajado de manera significativa, ¿no? Están en mínimos, ¿no? En el caso de Perú, de México, de Argentina, Colombia. El único caso que es relativamente preocupante es el de Chile, porque está comenzando a aumentar otra vez el número de contagiados. Esto obviamente favorece la recuperación económica porque permite a los establecimientos abrir, sobre todo a los servicios. La recuperación económica mundial ha ido acompañada de un fenómeno importante e interesante que es la inflación. La inflación ha aumentado de manera importante en todo el mundo a consecuencia fundamentalmente de un conjunto de choques de oferta. Básicamente el incremento en el precio de las materias primas, fundamentalmente en el caso de metales, alimentos y petróleo, y también por interrupciones en la cadena de suministros en todo el mundo. En la gráfica a la derecha se está mostrando el desfase que hay en el abasto de materiales en el caso de Estados Unidos y Europa. De acuerdo a la encuesta de Barkit, se le pregunta a las empresas si el tiempo de entrega de los suministros es el adecuado. Si es el adecuado, entonces este indicador se ubica alrededor de los 50 puntos, ¿no? Pero cuando no es adecuado, este indicador muestra simplemente una desviación. En este caso, como ustedes pueden apreciar, pues se ha desviado mucho de los 50 puntos y lo que está diciendo es que el abasto de materia prima o de materiales en términos generales está tardando mucho. El tiempo que está tardando para abastecer algunos materiales se ha incrementado de manera significativa. Y esto explica en alguna medida también el fenómeno inflacionario que estamos viviendo en el mundo. Ustedes pueden apreciar, es generalizado, Europa, zona del euro, Japón, Reino Unido, y en América Latina, pues claramente el caso de Brasil, Colombia, México, todos los países están observando presiones inflacionarias muy importantes, pero lo relevante acá es que este fenómeno inflacionario que estamos viendo es un fenómeno inflacionario peculiar, es un fenómeno muy sui generis, un fenómeno inflacionario diferente a todos los fenómenos inflacionarios que hemos vivido en el pasado. Este está determinado fundamentalmente por choques de oferta, no por la demanda, ¿no? Y esto es importante porque nos permite diseñar la política económica adecuada, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, la política monetaria, cómo ha reaccionado. Dado que el origen de inflación son choques de oferta y la política monetaria es inadecuada cuando sucede esto, los países desarrollados han mantenido o están manteniendo sus políticas monetarias prácticamente inalteradas, básicamente las tasas de interés. Hace pocos días el FED, ustedes vieron que inició ya el retiro de estímulos, pero mandó un mensaje muy claro. Voy a reducir la compra de bonos en el mercado de deuda, pero no voy a aumentar la tasa de interés todavía.
Es más, la tasa de interés voy a aumentarla en un periodo relativamente largo, dijo el FED, ¿no? La expectativa es que pues, el primer movimiento de la tasa de interés en Estados Unidos probablemente se dé a finales del 2022 o tal vez a principios del 2023. Pero los bancos centrales están dejando las tasas de interés todavía estables, porque consideran que la inflación es transitoria y cuando la inflación es transitoria y determinada por la oferta, cualquier movimiento de la tasa de interés no sirve, es inefectiva. Sin embargo, los países emergentes están actuando de otra forma. Ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, los países emergentes están aumentando las tasas de interés de manera muy acelerada. El caso de Chile es muy notable, ¿no? Entonces, son reacciones diferentes ante un mismo fenómeno. Un mismo fenómeno en términos generales, pero hay algunas particularidades que son relevantes. El caso más notable es el de Chile, en donde está observando una inflación por demanda bastante significativa y en consecuencia el Banco Central tiene que pararla. ¿Cómo? Aumentando las tasas de interés. Acá vemos el efecto sobre los mercados financieros que hemos visto en el transcurso del presente año. Ha habido mucha volatilidad en el comportamiento de los mercados financieros, pero han habido algunos países que han resentido más que otros los efectos de la recuperación económica post-COVID. El caso más claro, por ejemplo, en la depreciación cambiaria, el país que más ha depreciado su moneda ha sido Turquía, seguido de Chile, Tailandia y Perú, ¿no? Acá hay factores idiosincráticos que están determinando este comportamiento. Ustedes pueden apreciar el caso de México, en realidad la depreciación de la moneda mexicana es relativamente pequeña. El caso del bono de 10 años, el aumento de las tasas de interés en el bono de 10 años, lo ha resentido fuertemente el caso de Brasil, Chile y Perú, ¿no? México ha resentido un aumento importante en la tasa de interés del bono de 10 años, pero no tan fuerte como el caso de Brasil y Chile. En las bolsas, la bolsa que más ha ganado, como saben, es el caso de Polonia, Rusia, Hungría, India, Vietnam, ¿no? México también ha ganado, ¿no? Y las bolsas que menos han ganado es Perú, Brasil, Malasia, Colombia, Chile, ¿no? Y finalmente el caso de los credit default swap. El credit default swap es la medida de riesgo. El país que más ha aumentado su riesgo ha sido Colombia, en el transcurso del presente año, Brasil, Chile, Perú, China, etcétera, etcétera. Todos estos son factores idiosincráticos. El caso más claro, Colombia ha aumentado su riesgo porque perdió el grado de inversión. Brasil, porque tiene un problema de inflación muy importante, y Chile tiene inflación también parecida a la brasileña, gobernada muy fuerte por la demanda. Ahora sí estamos en condiciones de ver lo que está pasando en México. En México el proceso de recuperación económica está siendo relativamente lento, ¿no? Venía relativamente bien, pero sin embargo en el tercer trimestre registró una contracción económica. Esto está mostrando que el país está observando dificultades para seguir avanzando. En esta gráfica ustedes ven el país que haya recuperado el nivel de actividad económica prepandemia es Chile, ¿no? Sin embargo, México todavía le falta un buen rato para recuperar el nivel de actividad que se tenía antes de la epidemia. Acá aparece mucho más claro. Acá tenemos el PIB en esta gráfica y ustedes pueden apreciar la senda de recuperación que había fijado el Banco Central, es esta línea punteada roja, pero sin embargo el último dato lo que está mostrando es que la economía no está recuperándose como se tenía programado, sino al contrario, se contrajo, ¿no? Es probable que el cuarto trimestre sea un poquito mejor que el tercero, pero todavía estamos por ver si eso va a suceder. Igualmente, la recuperación, comparando contra las crisis anteriores, la recuperación que veníamos observando era relativamente buena, que aseguraba que esta podría ser una recuperación interesante y tal vez mejor que las anteriores. Sin embargo, los últimos datos nos dicen que no, que al parecer pues, la recuperación va a ser todavía muy lenta y tal vez una de las peores. ¿Por qué la economía mexicana está mostrando estos signos de pobres signos de recuperación económica? Básicamente porque está registrando problemas para seguir exportando fundamentalmente y produciendo obviamente algunos productos de exportación. La liga que había entre México y Estados Unidos se ha roto en alguna medida,
¿no? En estas gráficas ustedes pueden ver la producción manufacturera de México y Estados Unidos. Vean cómo la manufactura americana está avanzando con dificultad, pero la mexicana prácticamente se estancó. Y acá aparece mucho más claro, ¿no? La actividad manufacturera americana está avanzando, como les digo, pero sin embargo el PIB mexicano está haciendo otro movimiento hacia abajo. Hay que destacar que estas comparaciones son contra el 2019, no es contra el 2020. Las comparaciones contra el 2020 salen positivas, pero en realidad no muestran mucho de lo que queremos mostrar, ¿no? El otro elemento que es interesante es el comportamiento de los factores de demanda. Las exportaciones siguen siendo el factor que dinamiza la economía mexicana, en tanto que el consumo y la inversión privada están mejorando, pero poco a poco. La inversión bruta fija ha subido, todavía le falta recuperar el nivel de prepandemia, en tanto que el consumo está observando dificultades para seguir avanzando. Esta gráfica es interesante. El meollo de este asunto es básicamente la producción de automóviles. La producción de automóviles ha caído de manera importante, así como la exportación de automóviles. Ustedes pueden apreciar acá, las exportaciones manufactureras mexicanas están yendo a Estados Unidos, pero ya más o menos se estancaron. Al resto del mundo han bajado, pero fundamentalmente eso obedece a las exportaciones de automóviles. Miren cómo ha bajado la exportación de automotriz, en tanto que el resto de productos que no son automotrices sigue creciendo, aunque no de manera pronunciada. Y acá en esta gráfica pues aparece mucho más claro la producción y la exportación de automóviles. Después de la recuperación que se observó de la COVID, la producción de automóviles ha caído y la exportación de automóviles ha caído, ¿no? ¿Por qué está cayendo la producción de automóviles? Está cayendo por el desabasto de semiconductores. Acá no hay un problema de oferta, de demanda, hay un problema de oferta. En otras palabras, la demanda de automóviles permanece más o menos constante. La producción de automóviles es la que está cayendo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en que se arreglen los problemas de los semiconductores, muy probablemente la oferta va a reaccionar rápidamente, ¿no? Y eso es lo que esperamos para el próximo año. Acá hay otro elemento que es interesante, viendo por los otros elementos de la demanda. El consumo en México se ha recuperado después de la COVID, pero no hasta los niveles de prepandemia. Está básicamente ahí alrededor de los niveles que se tenía en prepandemia, pero no está superando eso. La tendencia es más que había antes de la epidemia, era ligeramente negativa. La producción, el consumo, como ustedes pueden apreciar, está prácticamente en la tendencia que se tenía antes de la pandemia. Sin embargo, miren este caso. Acá, este es el caso del consumo en Chile, ¿no? La tendencia es la línea roja que se tenía antes de la epidemia. Y miren el consumo de bienes durables, ¿dónde está? ¿No? Esto es muy interesante, porque lo que está diciendo es lo siguiente, que las ayudas que se otorgaron por parte del gobierno chileno y el hecho de que les hayan permitido a los trabajadores retirar parte de sus fondos de pensiones, usaron ese dinero básicamente para consumir bienes durables, ¿no? Y obviamente consumieron bienes durables, televisores, pantallas de televisión, etcétera, 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 ¿no? Y eso provocó obviamente inflación también, ¿no? Chile está viviendo un problema muy interesante. Hay una presión de demanda y yo diría que hay un sobrecalentamiento en la economía que le está generando problemas. El caso de México eso no se dio. Primero porque la ayuda por parte del gobierno fue relativamente pequeña y en segundo lugar porque los trabajadores no retiraron dinero de sus fondos de pensiones como lo hicieron en el caso de Chile, ¿no? El retiro de los fondos de pensiones en Chile ya asciende a 50.000 millones de dólares. Es una cantidad bastante considerable, sobre todo para un país pequeño como este país. La política económica en el caso de México no está ejerciendo un papel importante en la recuperación económica, pero por el lado keynesiano, ¿no?, de la política. El caso de Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Japón ahora y el caso de Europa, los países están haciendo políticas fiscales expansivas para tratar de favorecer la recuperación económica, ¿no? El caso de México no.
tanto el Banco Central como el gobierno han tenido unas tímidas políticas de promoción del crecimiento económico, ¿no? Vean en el caso de la gráfica de la izquierda, el cambio de la hoja del balance del Banco Central mexicano ha sido muy pequeño. El caso de Japón, Europa, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, el cambio de la hoja de balance ha sido muy grande. En otras palabras, la creación de dinero por parte de los bancos centrales a consecuencia de la COVID ha sido muy fuerte para apoyar las economías. Justamente el Banco Central mexicano hizo una creación relativamente pequeña. Por el lado fiscal igual. Por el lado fiscal igual. Miren el déficit fiscal que tenía México antes de la COVID, era 2.3% del PIB. Después de la COVID pasó a 4.6%. Pero miren los países desarrollados, que son las barras rojas. El déficit promedio de los países desarrollados, el déficit fiscal, era 2.9% del PIB. Miren a cuánto lo mandaron, a 11.7% del PIB, ¿no? Y esto es básicamente para apoyar a familias y empresas, ¿no? Los países emergentes más o menos hicieron lo mismo y México hizo poco. Bueno, esto es bueno y es malo. Es malo en el sentido de que no se apoyó a las familias y a las empresas y probablemente esto explica parte de la caída económica del 2020. Pero es bueno porque la economía no se desestabilizó. El gobierno mantuvo la estabilidad macroeconómica, los balances macroeconómicos, y eso le da posibilidades a generar un crecimiento económico sano en el futuro, ¿no? Esa es la ventaja que tuvo esta política. Miren en estas gráficas. Como digo, los déficits fiscales se incrementaron de manera importante para apoyar a las familias y empresas por la COVID. Eso implicó un incremento de la deuda pública. Como pueden apreciar, la deuda pública en países avanzados pasó de 103.8% del PIB de países avanzados a 120% del PIB de países avanzados. Esto con la COVID, ¿no? El caso de países emergentes pasó de 54 a 64% del PIB. Y el caso de México pasó de 53 a 60. O sea, México fue uno de los países que menos incrementó la deuda en el mundo, ¿no? Y esto es lo que les digo, ¿no? La política fiscal que se aplicó en el 2020, si bien no apoyó la recuperación económica, favoreció una relativa estabilidad macroeconómica, generando un ambiente favorable a la inversión privada. Y esto también le da otro elemento interesante, le da la posibilidad de entrar a los mercados financieros en mejores condiciones, ¿no? El problema de la COVID lo que generó es lo siguiente: en el 2020 todos los países decidieron incrementar los déficits, incrementar la deuda pública para apoyar a familias y empresas. En el 2021 ya la pregunta es diferente. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿con qué vamos a pagar esos apoyos que dimos? Entonces los países tienen dos salidas. Una es hacer reformas fiscales y la otra es aumentar la deuda. Colombia intentó hacer una reforma fiscal con mala suerte, porque se generó una revuelta política, una revuelta social que tiró abajo la reforma fiscal y ahora el país tiene que entrar al mercado de deuda porque ya no tiene otra salida. El problema es que Standard & Poor's le acaba de quitar el grado de inversión. Entonces, miren, ese país tiene que entrar a enfrentar el mercado de deuda con tasas de interés más elevadas. Y eso obviamente lo pone en una situación delicada. México no, ¿no? El otro elemento que es interesante es el caso de la inflación. La inflación en México, al igual que en todo el mundo, ha estado subiendo y sigue subiendo. En consecuencia, lo que tenemos es problemas inflacionarios de corto plazo que podrían afectar el comportamiento económico futuro. Nosotros estamos esperando que la inflación este año cierre en 7.1% y en 4.4% el próximo año. El Banco Central ha decidido actuar en función de los resultados inflacionarios y ha aumentado las tasas de interés. Sin embargo, acá hay un elemento que es muy interesante. La inflación en México en realidad no tiene mucho que ver con una presión de demanda. Ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda la brecha del producto. La brecha del producto es simplemente el producto actual con respecto al potencial, ¿no? Cuando hay presiones inflacionarias por el lado de demanda, la brecha del producto se cierra y sobrepasa
¿no? Entonces, cuando la producción corriente está por arriba del potencial, se dice que la economía se está sobrecalentando y que eso va a provocar inflación, ¿no? El caso de México, todas las estimaciones que ha hecho el Banco Central sobre la derecha del producto, lo que nos dicen es que la economía está todavía muy lejos del potencial. En consecuencia, no hay presión de demanda importante en la economía para explicar la inflación. La inflación en México se explica fundamentalmente por choques de oferta. Miren otra vez el caso de Chile. Yo les he dicho, en el caso de Chile, pues hay una expansión de demanda muy fuerte porque hay mucho dinero en el país, se soltó mucho dinero en manos públicas y en manos privadas, y eso ha ido a los mercados, se ha presionado a los mercados, sobre todo de bienes durables, y en consecuencia la economía pues ha crecido o está creciendo de manera importante. Miren, Chile este año va a crecer a 11% y el año pasado cayó 5.8%. En otras palabras, va a duplicar la caída, ¿no? En consecuencia, es una expansión muy, muy importante. El problema es el siguiente: está entrando a zona de sobrecalentamiento. Lo que proyectaba el Banco Central chileno en la línea azul, cómo iba a suceder, lo están administrando relativamente bien. De repente se dieron cuenta que había mucho dinero en la economía, comenzaron a ver que había una presión de demanda, y miren, la línea verde es la última estimación que hizo el Banco Central, y hay una tremenda presión de demanda en la economía que obviamente va a obligar al Banco Central a aumentar rápidamente la tasa de interés porque se va a escapar la inflación, ¿no? El Banco Central mexicano ha aumentado la tasa de interés. Si en México no hay presión de demanda, entonces la pregunta es muy sencilla. Entonces, ¿por qué el Banco Central aumenta la tasa de interés? Porque, bueno, el banco o los funcionarios o algunos funcionarios del Banco Central tienen temor de que inflaciones altas puedan generar deterioro de expectativas inflacionarias. Entonces, esa es básicamente la razón, no hay otra razón. Ellos no están considerando que al aumentar la tasa de interés van a bajar la inflación, no, no. Lo único que quieren es lo siguiente: aumenta la tasa de interés para que la gente no cambie su expectativa sobre la inflación futura, ¿no? Que considere simplemente que está haciendo el buen trabajo el Banco Central y que por tanto no tendría por qué aumentar la inflación, ¿no? En consecuencia, el Banco Central muy probablemente va a seguir aumentando la tasa de interés, la va a llevar tal vez al 5.25% al cierre de este año, mientras que nosotros consideramos que al próximo año podría estar en 6%. Obviamente todo depende de el tinte o el sesgo que tenga el nuevo gobernador del Banco Central, Arturo Herrera, a partir del 1 de enero del próximo año. El tipo de cambio ha mantenido un comportamiento relativamente bueno, relativamente estable. Miren la línea roja en la gráfica a la izquierda, comparado con los países de América Latina, muestra una relativa estabilidad, un buen comportamiento, ¿no? Y acá se observa con mucho más claridad el caso del riesgo de los países en América Latina. El riesgo medido a través del credit default swap, ¿no? Aumentó mucho con la COVID, pero bajó y ahí se ha mantenido. Está relativamente estable, ¿no? En México no hay un incremento de riesgo tan importante como hay en otros países. El caso de Colombia, por ejemplo, es muy importante, de incremento de riesgo de los niveles que tenía anteriormente. Y es lo que les digo, ¿no? Colombia entró en problemas en el momento en que no pudo aprobar su reforma fiscal porque estaba mal formulada. El tipo de cambio tiene una tendencia básicamente a la apreciación en función tanto de la política monetaria mexicana como de la política monetaria americana. Ustedes pueden apreciar acá la tasa de interés del bono de 10 años. Miren el caso mexicano, cómo se ha deteriorado o ha aumentado la tasa de interés del bono de 10 años, pero es más notable el caso de Chile, ¿no? La tasa del bono de 10 años en Chile ha aumentado de manera significativa, y es básicamente esta percepción que hay de problemas internos en ese país, ¿no? Y el tipo de cambio pues mantiene una relativa estabilidad, como les digo, a lo largo del presente año su promedio es 20.16%. Acá están las proyecciones que tenemos para este año y el próximo año, comparadas básicamente con el promedio del mercado, que son el promedio de 35 economistas encuestados por el Banjico, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la de la Secretaría de Hacienda y la del Banco de México, comparadas con las nuestras, ¿no? Lo más notable probablemente acá es
esta diferencia de las estimaciones de la inflación. Nosotros estamos en 7.10, creemos que va a ir. El mercado ya se ha ido aproximando a nuestra estimación, ya está en 6.63. Y sobre el tipo de cambio estamos un poquito más optimistas sobre el tipo de cambio, tanto para este como para el próximo año. Eso en función fundamentalmente de la política monetaria que se está aplicando en Estados Unidos y en México. Y finalmente, sobre las expectativas del tipo de cambio, pues lo que les comentaba, ¿no? 5,25 al cierre de este año y 6% al cierre del próximo año. Bueno, todo lo que yo he dicho se puede resumir en un pequeño cuadro como el que estoy presentando. Básicamente, en términos de estrategias, todo lo que acabo de señalar se puede traducir en tratar de dirigir las inversiones a determinados mercados. El hecho de que Estados Unidos siga siendo el líder en el crecimiento económico, vaya a recuperar el ritmo del crecimiento económico, nos obliga a pensar que hay que sobreponderar la inversión en renta variable en Estados Unidos y en Europa. Hay que ponerle neutral en el caso de mercados emergentes y en el caso de México. México tiene una perspectiva económica relativamente complicada. En consecuencia, el mercado va a dar poco, ¿no? Y por tanto, habría que mantener una posición neutral. En renta fija, en Estados Unidos hay que subponderar porque hay una perspectiva de alza de las tasas de interés. A la larga, las tasas van a aumentar en Estados Unidos. Igual en México van a seguir aumentando. Por tanto, no es recomendable mantener posiciones largas en instrumentos de tasa fija y de largo plazo. Al contrario, hay que sobreponderar bonos en tasas revisables. Bonos básicamente porque la inflación es alta y va a seguir subiendo. Los economistas todavía no hemos podido descifrar el fenómeno inflacionario actual. Y en divisas hay que mantener una posición neutral en dólares y sobreponderada en euros. Y esto es básicamente lo que quería comentarles. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias por su atención.